Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno que podemos continuar el estudio del libro de Números. Y bueno, vamos a revisar un tema que se titula Cuando el cielo se cierra, haciendo referencia a una historia que viene en este libro donde por poco se le cierra el cielo a dos ministros. Y bueno, vamos a aprender mucho de ella. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a tener su espíritu, que es quien nos puede instruir para que podamos con su gracia aprender con el estudio de la Biblia. Padre bueno, te pedimos, Señor, que tú bendigas esta enseñanza, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, que hables a nuestros corazones y que nos permitas estar apercibidos para que nunca el cielo se cierre a ninguno de nosotros, Señor, sino que estemos totalmente con tu bendición abierta siempre. Ayúdanos, Señor, a ser instruidos y a poner en práctica las verdades que hoy tienes para nosotros. Amén. Bueno, vamos a empezar con Lucas 23, versos 8 al 9, hablando de la historia de Herodes, que es interesante que para ese hombre se cerró el cielo. Lucas 23, 8 al 9 dice la Biblia: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y aquí es interesante cómo Jesucristo trató a Herodes, y lo trató de una manera seria, lo trató de una forma indignada ante lo que este hombre había hecho. Y a pesar de que él deseaba verle y quería ver alguna señal que hiciera Jesús, y lo recibió con gusto, con curiosidad, Jesús no le respondió absolutamente nada. Y no le respondió nada porque Jesús no hablaba a aquella persona que no tenía el cielo abierto por el Padre y que no tenía la bendición del Padre para que pudiera recibir la palabra. Herodes había despreciado a Juan el Bautista, Herodes le había mandado cortar la cabeza, Herodes había tenido el evangelio y lo había despreciado y no había sido humilde para rendirse a Dios cuando tuvo su oportunidad, y ahora que tenía a Jesucristo no era digno de recibir más palabras, y simplemente Jesús no le respondió porque no tenía nada para él, porque el cielo estaba cerrado para él. Y bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Por ejemplo, haciendo un análisis de las persecuciones que padecieron los cristianos durante el Imperio Romano y en tiempos de la Reforma, un historiador se puso a ver lo que pasó después con aquellos que hacían las persecuciones en contra del pueblo de Dios, y fíjate los datos que encontró. Uno de ellos enloqueció después de un acto de crueldad. Otro fue asesinado por su propio hijo. Uno más se quedó ciego. Otro se ahogó. Otro se estranguló. Uno murió miserablemente en una tétrica cárcel. Dos cometieron suicidio no pudiendo soportar la culpa que tenían encima. 5 fueron asesinados por sus propios siervos domésticos. 5 murieron de forma atroz en medio de grandes sufrimientos. 8 perdieron en batallas siendo muertos o siendo aprisionados. Y dentro de esos 8 hay uno que es interesante, que es Juliano, al cual también le llamaban el apóstata, tenía ese sobrenombre. Y ese hombre llegó a estar en un momento tan soberbio que se puso a desafiar a Jesucristo, a quien le solía llamar el Galileo, e incluso llegó a apuntar su espada al cielo y a desafiarlo. Cuando finalmente murió contra los persas en una batalla, se dice que unos segundos antes de morir, él levantó sus ojos al cielo y exclamó: venciste, Galileo, como diciendo: Jesucristo, tú venciste, yo te reté y tú venciste por mano de los persas. Y bueno, siempre hay personas que tuvieron oportunidades, pero que de repente se empezó a cerrar el cielo y se empezó a cerrar la bendición. ¿A qué nos referimos con eso de que el cielo se cierra a ciertas personas? Bueno, la Biblia nos habla de esto muy claramente en Lamentaciones 3, versos 44 al 48, lo vamos a leer juntos. Dice: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echaron mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí está Jeremías, el profeta,
llorando y diciendo: es que tú te cubriste en una nube y nuestra oración no pasaba. Y por más que nosotros te oráramos a ti, cuando ya venía el juicio y cuando estaban tomando la ciudad, tú ya no nos escuchabas, el cielo estaba cerrado, ya no había gracia extendida para nosotros, solamente venía el juicio, solamente estaba la destrucción, estaban cuestiones atroces, las mujeres siendo violadas, los niños siendo asesinados, los enemigos abrieron contra nosotros su boca y había temor por todas partes y estaba espantoso el ambiente, estábamos debilitados, sin fuerza, sin nada. ¿Por qué? Porque el cielo estuvo cerrado para ellos, porque un tiempo lo tuvieron abierto y quisieron resistir las palabras de hombres santos que Dios les envió y se envanecieron y permanecieron en sus propósitos perversos, y cuando llegó el juicio, el cielo se cerró y ya no se pudo abrir. Con esta introducción vamos a ver entonces la historia de dos líderes que empezaron bien, pero que tuvieron un momento en el cual el cielo se empezó a cerrar para ellos. Y vamos a aprender a través de esa historia lo que Dios tiene para nosotros. Ahora sí vamos al libro de Números y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 12. En el verso 1 empezamos, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cuando dice la Biblia la palabra cusita, se refiere a una mujer que era de Nubia o de Etiopía, y era una mujer de piel oscura, de piel negra, y lo que ellos estaban haciendo era una expresión racista. Ellos estaban creyendo que eran un reino de sacerdotes, un reino especial, y cómo es que Moisés se había ido a casar con una mujer negra. Las razones del contexto es, recordarás que estudiamos la semana pasada, cómo ellos tuvieron un juicio el pueblo por el asunto de las codornices, que inició porque gente extranjera de otra nación, que verdaderamente había nacido en otra nación, pero que en su corazón además tenían un corazón extranjero, que tenían ideas extranjeras, que no habían amado a Dios ni conocido a Dios, empezaron a sembrar ideas en ellos que no eran las adecuadas, y entonces empezaron a quejarse y a tener muchos sentimientos en contra de Dios, y bueno, ocurrió la historia que hablamos la semana pasada. Y entonces en ese contexto ellos empezaron a decir: oye, no nada más eran los extranjeros que vinieron y se mezclaron, también Moisés se casó con una extranjera. Sin embargo, la esposa de Moisés fue una buena mujer, una verdadera mujer que estuvo con Moisés en las buenas, en las malas, en las peores, y siempre estuvo con él a su lado. Era una joven en sus inicios, creyente, hija de un padre que era creyente, que también hablaba de Dios, que era un hombre sabio, que buscaba el bien del pueblo de Dios e incluso les ayudaba y les guiaba a través del desierto y los bendecía. Moisés defendió a su esposa y a sus hermanas, y ella estuvo de acuerdo que sus hijos fueran circuncidados y tuvieran el pacto para Dios y empezaran ellos a buscar a Dios de una manera diferente. Entonces era una mujer extranjera en cuanto a la raza, porque recuerda que Moisés salió de Egipto y que tenía riesgo de morir si regresaba allá, pues ¿dónde querías que se casara? No podía irse a formar una familia de nuevo Israel que estaba en Egipto en aquel inicio de la historia, y por lo tanto fue y buscó una mujer creyente y encontró en esa mujer de color, una mujer que valía la pena para compartir su vida con ella, y así es que se casó Moisés. Ahora bien, esa mujer era una mujer extranjera en cuanto a que era de otro país y no era realmente de Israel, pero en su corazón era una verdadera israelita, era una mujer que buscaba a Dios, que dio buen testimonio, era una mujer que fue una buena pareja para Moisés, que nunca le dio problemas y que estuvo realmente caminando con él en circunstancias adversas y acompañando a su familia y viendo por ella. Pero la Biblia nos enseña, y es importante entender esto, que no debemos nosotros nunca juzgar a una persona por la apariencia. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad según justo juicio. Por lo tanto, nunca debemos de juzgar a una persona como aparenta por fuera, cómo parece, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene la piel de un color o la tiene de otro color, si es joven o si es niño, si es etcétera. No es por la apariencia externa, sino con justo juicio. Evaluar bien y a detalle las cuestiones importantes de la persona, las cuales no son la apariencia. También la Biblia nos dice en Romanos 10, versos 11 y 12, que no debes hacer acepción de personas, y lo vamos a leer. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es
el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Entonces Dios es rico, es bendecidor, es dador de milagros, de maravillas, de bendiciones, y se alegra de que todos absolutamente le invoquen. Y no importa, puesto que Él hizo a todas las razas y porque Él hizo a todo el mundo, si le invoca a una persona que viva en el Polo Norte o que viva en una selva de África o que esté en un lugar muy desarrollado de Europa, no importa absolutamente nada de eso. Importa el corazón de la persona, y Dios ama a todo ser humano y Él no hace acepción de personas. Dios jamás va a decir, vale más el europeo, o vale más el del Polo Norte, o vale más este que otro. Dios no hace acepción de personas, sino que Él es rico para con todos los que invocan su nombre. No importa si es judío, si es griego, si es mexicano, si es estadounidense, desde la nación que sea, Dios es rico para con todas las personas, y Dios aborrece evidentemente el racismo. Además de esto, cuando hay un verdadero amor al prójimo, no debe de existir el racismo, y quienes practican el racismo no tienen amor al prójimo y tienen un corazón contaminado por la soberbia. Santiago capítulo 2, versos 8 al 10, lo leemos juntos, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces la Biblia te está diciendo que tú debes de cumplir la ley que está basada en el amor. Y esa ley que está basada en el amor a Dios y el amor al prójimo, no debe de hacer acepción de personas. Entonces, cuando tú violas esa ley que te dice que tú no hagas acepción de personas, terminas siendo convicto y eres transgresor de la ley, y por lo tanto ofendes en un punto y te haces culpable de todos. Y el racismo, por ende, está condenado en la Biblia, y tú no puedes juzgar a una persona por el color de piel, como lo estaban haciendo ellos. Y bueno, si tú quieres verdaderamente ser cristiano, debes de renovar tu corazón, si es que hay algo de eso en ti, y debes de tener un corazón sin aquellas ideas racistas que en ocasiones nos llegan a sembrar en la sociedad. Colosenses 3, versos 10 al 11, lo dice la Biblia, dice: revestidos del nuevo, se refiere al nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. De tal manera que la Biblia te dice que tú te debes de revestir de un entendimiento nuevo, de un hombre nuevo, de una nueva forma de pensar, en donde ya no importa si es bárbaro, si es escita, si es de una nacionalidad o de otra, sino lo único que importa es que la persona esté consagrada a Dios. De tal manera que Aarón y María estaban violando la ley del amor, no estaban teniendo amor por la que además era parte de su familia política, porque muchas veces convivieron con la esposa de Moisés y se pusieron a criticarla y a murmurar contra ella porque era una mujer de color. Y bueno, muchos comentaristas y teólogos dicen que ellos empezaron a sentir una cierta amenaza, porque recordarás que cuando se dio la ocasión de las codornices, Moisés fue y le puso su corazón a Dios y le dijo: yo no puedo llevar a todo este pueblo, y Dios escuchó la oración de Moisés, y entonces puso del mismo tipo de espíritu, de una unión tan cercana que tenía Moisés con Dios, en otros 70, y empezó a levantar un liderazgo nuevo para que le ayudara a Moisés a llevar a todo el pueblo. Y entonces esos 70 ancianos, que además profetizaron y que tenían la gracia de Dios y el poder de Dios, empezaron a hacer una sombra entre Aarón y María, muchos piensan, de tal manera que ellos dijeron: bueno, ya no solamente somos Moisés y luego Aarón y María, los que le vamos ayudando, etcétera, sino que también ahora hay 70, y empezaron a tratar de levantarse en la carne, y bueno, cometieron ese pecado de andar murmurando y andarse quejando en contra de Moisés. Y vamos a ver qué había en el corazón de ellos. Números 12:2 dice: y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquí la historia nos empieza a revelar lo que había en los corazones de ellos. Ellos empezaron a decir: ¿quién no ha hablado Dios por mí?
¿Qué no es que Dios me ha dado palabra para otras personas? Y que no solamente no es Moisés el único, sino también Aarón ha hablado de parte de Dios. Yo, Aarón, le hablé a tal persona y Dios le habló a través de mi boca. Y entonces Dios me usó y yo sé que fue Dios, que no fui yo. Y también María, y cuando salí con el pandero delante de todos, hasta una parte de la escritura, dice esa expresión de alabanza que yo hice y guié a todo el pueblo hacia Dios. Entonces, Dios oyó todo eso y esa soberbia que ellos tenían, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Dios la oyó. Ellos la hablaron, la murmuraron de sus labios uno con otro, pero incluso cuando una persona no diga las palabras con otro ser humano, sino que las tenga en su corazón, Dios la ve absolutamente toda. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí Dios está diciéndole al pastor, que también es un líder de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel, al líder de la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo sé lo que hay en tu corazón, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Qué ves ahí? Un hombre soberbio. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito nada, no necesito pedir consejo, no necesito que otro me ayude. Yo soy rico y me he enriquecido. Pero Dios opina muy diferente, que ese líder dice, no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que no tienes la bendición que deberías de tener, aunque estés inflado y no quieras pedir ayuda. Entonces ese líder no lo estaba murmurando con nadie, pero Dios lo veía en su corazón. Y lo hable o no lo hable la persona, Dios ve el corazón y sabe lo que hay en cada uno de ellos. Dios vio y no se agradó de cómo ellos empezaron a comparar y a decir, pues no nada más a través de Moisés hablado, también a través de mi persona, también a través de María, y empezaron a hacer comparaciones. Y muchas veces la gente que hace comparaciones, detrás de todas esas comparaciones lo que hay son deseos de humillar a otro y deseos de exaltarse a sí mismo. La gente que enfermizamente siempre se está quejando de los demás o criticando a los demás, lo que hay en un corazón desviado es mucha soberbia. Y quiere exaltarse a sí mismo, quiere presentarse como algo muy importante y por eso quiere humillar a los demás para que el único digno y exaltado sea Él. Y esas comparaciones denotan en muchas ocasiones la soberbia. Sin embargo, veamos qué Dios opinaba de Moisés. Números 12, verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Dios decía de Moisés que él era extremadamente manso, esto es, él era muy dócil, a diferencia del soberbio que no es dócil. El soberbio no es dócil porque no es pastoreable, porque no le puedes decir hazle así, hazle asado, sino que él siempre sabe cómo hacer las cosas. Es como un tibio envanecido, que Dios le dice al tibio que está envanecido muchas cosas, pero el tibio opina muy diferente de sí mismo. Dios le dice ponte colirio y él dice que no lo necesita, por eso no va y se humilla y busca de Dios el discernimiento para poder entender qué hacer. Dios le dice que está mal y a lo mejor se lo hace a través de una persona, pero él ataca al que lo exhorta. Dios le dice que él es pobre y que Dios lo puede bendecir, pero el tibio ciego dice que es rico. Dios le dice que sea oveja, que no sea cabrito, pero a él le gusta ser cabrito y andar ahí rebelándose y haciendo las cosas a su manera. No es una persona dócil, porque una verdadera oveja es dócil. No es una persona que confía en Dios, sino que está ya empezando a hacer las cosas en su carne y a su manera. Dios no veía así a Moisés. Dios dice que él era suyo, que Moisés le pertenecía a Dios, que era manso, que era digno de hablar con él cara a cara y nunca Dios le echó en cara que él se hubiera casado con una mujer de color. Pero bueno, el tibio ciego dice tonterías.
¿Cómo sabes qué tan ciega y qué tan tibia está una persona? Bueno, a veces depende de qué tantas tonterías diga. Si empieza a regarla en actos muy grandes o en opiniones muy obvias, diciendo que una persona que es perversa está bien o teniendo errores muy graves, pues es una persona que está en extremo ciega y que no tiene la gracia y la luz de Dios. Y ellos estaban ciegos, porque la opinión de Dios sobre Moisés es que era extremadamente manso y que él era dócil y que él era el hombre más manso de toda la tierra. Dios conoce a los corazones de todos los seres humanos y le agradaba el corazón de Moisés, porque lo que Dios le dijera a Moisés, Moisés iba y lo hacía. No era una persona rebelde, rezongona, que siempre tuviera su forma de hacer las cosas, sino que Moisés era una persona dócil y a Dios le agradaba y era el más dócil de toda la tierra. Pero esos soberbios empezaron a criticar a Moisés y a buscarle el delito a Moisés. Imagínate, si al más dócil, al que Dios lo reconocía como un ser humano especial, le encuentran ¿qué? Y dado que no le buscaron por dónde a Moisés, no, entonces por su esposa. Y la esposa es negra y porque ella está, pues es que él fue y se casó con una extranjera, por eso está mal también. Y cuando hay un mal corazón y cuando hay un corazón soberbio que quiere humillar al otro, siempre le va a buscar por dónde, aunque sea de una manera torcida, pero Dios lo va a ver. Y la verdad, poco importa lo que los hombres digan de ti, lo que importa es lo que Dios opine. Y ellos venían y criticaban y murmuraban en contra de Moisés y de su esposa, mas lo que importó, a final de cuentas, es la opinión de Dios. Como Pablo también dijo, a mí en poco tengo el ser juzgado por cualquier tribunal humano. Yo sé que algún día Dios me va a juzgar y eso es lo que yo realmente tengo como relevante en mi corazón. Dios trató con esos soberbios. Números 12, versos 4 al 5, dice: Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. O sea, sabía Dios que había una diferencia entre los 3. Sabía que había una diferente opinión entre Aarón y María y Moisés. Y los llama a los 3, a Moisés para que viera lo que él iba a hacer. Pero ya en el momento en el que estaba ahí Moisés, estaba Aarón y María, Dios aparta a Aarón y a María y les va a hacer una revelación personal a ellos. De tal manera que cuando una persona, aunque esté caída o tenga un problema, necesita oír la voz de Dios respecto a este problema. Muchas personas quieren que otro me diga, que otro me haga, pero el que verdaderamente trae convicción de pecado y te enseña cómo está tu corazón es Dios. Y necesita haber humildad y búsqueda personal para que Dios sea el que a ti te muestre cómo están las cosas. Y entonces Dios los llamó a los 3 y desde que estaban los 3 dejó a Moisés solo y se apartó con Aarón y con María. Y bueno, qué importante es, antes de que tú exhortes a otro, como lo hicieron ellos, y andar murmurando y hablando de un tercero, qué importante es estar seguro que eso que tú estás diciendo, Dios lo avala y Dios lo quiere. Porque si Dios no lo avala y tú estás mal juzgando o en tu envanecimiento queriendo humillar a Moisés para que tú te levantes como estaban haciendo ellos, pues entonces Dios te va a terminar ubicando de una manera que no va a ser agradable para tu carne. Vamos a ver los versos 6 al 8 de Números 12, dice: Y él le dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de parte de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y aquí ves el segundo pecado claramente escrito que ellos hicieron, que es hablar contra mi siervo Moisés. No tuvieron temor porque estaban tibios, estaban envanecidos, había soberbia y hablamos de eso, pero también hablaron en contra de Moisés, es decir, murmuraron, hablaron en contra de él. Y Dios lo levanta delante de ellos y dice: Mira,
Él es un profeta, y de hecho era muchas cosas, pero un tipo de profeta que cuando habla de parte de mía, no habla como por una visión o un sueño, o como cuando Dios le habla a una persona trayendo una revelación especial sobre algún asunto. Yo tengo tanta confianza con Moisés, y Moisés es tan cercano a mi corazón, que yo hoy vengo con él y le hablo cara a cara, cosa que no pasó con otros seres humanos, sino que Dios hablaba de una manera diferente. ¿Por qué Dios hablaba de una manera diferente a otros? Bueno, porque la debilidad del mismo ser humano. Porque Dios podría mostrarse, pero no puede, de alguna manera, en su amor, poner una situación que tiente a tal grado a la persona que se envanezca. Imagínate si viniera Dios y hablara cara a cara con una persona que es débil y que se puede envanecer fácilmente, y al rato esa persona va a decir, no, es que Dios me habló cara a cara y yo sé cómo son sus ojos y yo sé cómo es su voz, yo la oí, y empieza a envanecerse. Y entonces, como Dios cuida la debilidad de esa persona, mejor le habla por un sueño, o le habla de otra forma, o le habla de una figura, porque entiende la debilidad de esa persona, y en la forma de hablarle lo cuida. Pero Moisés tenía una cercanía con Dios tan grande, era tan dócil, que no se iba a envanecer, que no se iba a creer mucho porque fuera a hablar con Dios cara a cara. Tenía una humildad mayor. O sea, yo hablé con él de una manera diferente a como he hablado con ustedes. Es lo que le estaba diciendo a Aarón y a María. Así que ten cuidado, porque tú no tuviste temor. No tuviste temor. Y eso también le pasa al tibio, al soberbio. No tiene temor y de repente anda haciendo cosas, aconsejando cuestiones que no debería y haciendo cuestiones que son serias, y se equivoca grandemente, depende de qué tan tibio esté, porque no tiene temor, porque no tiene celo. Por eso dice la Biblia, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero cuando está soberbio y está tibio, entonces no tiene celo, no tiene temor, y Dios les dice, como no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ellos practicaron entonces la murmuración en contra de un hombre que era fiel, que era un hombre puesto por Dios, que tuvo una actitud correcta y que estaba obedeciendo ante Dios y haciendo lo que Dios quería de él. Ahora mira, cuando Dios te está hablando así como les habló a ellos, tú debes de tener una respuesta rápida. Porque si Dios viene y te está hablando de esa forma tan franca y tan directa, y tú sabes que te describe, Dios espera y Dios está viendo tu corazón para ver qué tipo de respuesta tú vas a tener. ¿Cómo qué tipo de respuesta? Bueno, por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre que llegó a ser apóstol, y de hecho estaba en su trabajo recogiendo impuestos, ganando un dineral, etcétera, pero que Dios pasó, hecho carne, Cristo Jesús, y le llamó a Mateo y le dijo, sígueme. Una sola palabra. Y Mateo, con esa palabra, porque Dios es el que me la está pidiendo, dice la Biblia, dejándole todo, le siguió. Dejó ahí el banco de los tributos públicos, dejó su trabajo y lo siguió. Y provocó tal curiosidad, tal consternación entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, que al rato Zaqueo, su jefe, estaba deseoso. Bueno, ¿qué le pasó a Mateo? ¿Por qué se fue Mateo? ¿Cómo es que se fue a seguir a Jesús? ¿Qué tiene ese Mateo? ¿Por qué? Y tenía una curiosidad de cómo era Jesucristo, por eso que hizo Mateo. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Oyó una palabra de parte de Dios, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Porque Cristo es digno de que con una sola palabra le sigas. Y entonces cuando Dios estaba hablándole a Aarón y a María y les estaba diciendo, ustedes murmuraron, ¿y por qué no tuvieron temor? ¿Y por qué han sido soberbios? Y se los estaba diciendo tan a ellos que hasta apartó a Moisés para que aquí no te revuelvas. Aquí ustedes dos son con los que estoy hablando, no es Moisés en medio. Dios mostró su verdad. Vamos a ver qué más pasó. Versos 9 al 10 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Dios mostró su actitud airada. Dios mostró su ira con ambos. Pero en el caso de María, que estaba peor porque fue la que inició la murmuración y el otro tibio no la paró,
y participó para ya andar dando su oído y algo vio diferente Dios en María que en Aarón. Y bueno, estaba Aarón cambiando en su corazón, quizás con la palabra, y nada más le mostró su ira. Pero a María, Dios dijo, no, esta está muy envanecida, le falta más. Y la hiere de lepra. Y queda ella leprosa como la nieve, o sea que ya tenía un nivel de lepra muy acelerado y muy avanzado. Dios le mostró entonces su enojo y su juicio. A Aarón nada más le mostró su enojo, a María le mostró su juicio también. De tal manera que Dios tiene muchas facetas en la forma en la que trabaja con cada ser humano. A Moisés lo estaba levantando, lo estaba expresando delante de los demás como un ejemplo digno de ser seguido. A Aarón le estaba hablando fuertemente y a María le estaba hablando fuertemente y juzgándola. Vamos a ver esa característica de Dios, 2 Samuel 22, versos 26 al 27. Dice la Biblia, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, como Moisés, que era misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Entonces Dios se mostró rígido, se mostró fuerte. Hay muchas personas que no les gusta a Dios o no ven a Dios, es que no es un Dios de amor, es que no es un Dios bueno, es que no, ven nada más a Dios rígido. ¿Por qué ven a un Dios rígido? Porque son perversos, porque tienen un corazón desviado, porque lo ven muy duro, porque de esa manera Dios se muestra ante ellos para que vengan y se arrepientan de sus pecados y dejen sus maldades. Se muestra rígido para con el perverso, pero se muestra limpio y misericordioso con el que tiene un corazón diferente. Por tanto, deja la perversidad, limpia tu corazón y vas a conocer a Dios de una forma distinta. Conoce a Dios como lo conoció Moisés y no como lo conoció María. Y bueno, después vemos aquí por qué Dios, que ve el corazón, le dio a Aarón una oportunidad diferente que a María. Y vamos a ver cómo reaccionaron. Números 12, versos 11 al 12 dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ahora fíjate cómo le habla Aarón a Moisés. Le dice, Señor mío. O sea, lo presenta como alguien superior. Yo soy tu siervo. Tú eres mi Señor. Tú vas a coordinar, tú me vas a decir cómo. Señor mío, le habla con mucho respeto. ¿Por qué le habla con respeto? Porque Dios instruyó a Aarón y le dijo que él era un ser humano diferente porque estaba más cercano a Dios. Y cuando tú vas a hablar con una persona que tiene una cercanía con Dios, lo que hace diferente a esa persona no es su humanidad, sino es el consejo que Dios le pueda dar a ese ser humano para ti. Y entonces Aarón entendió eso que ve en Moisés, esa cercanía mayor, y le dijo, Señor mío, olvídate de ese pecado que hicimos, por favor. Locamente hemos actuado. Se presentó como un loco, hice una locura, hice una tontería. Y después de decir eso, confesar su pecado, confesar el de ella, María se quedó callada. Él siquiera se puso a confesar el pecado y empieza a reconocer todo eso. Y se pone a interceder por ella, que ya estaba toda herida de lepra, y le ruega a Moisés por ella. Intercede entonces. Intercede porque sus dos pecados fueran perdonados. ¿Cuáles fueron los dos pecados? Soberbia y murmuración. ¿Por qué es seria la soberbia? Bueno, es seria, hablando de cada uno de ellos, porque te puede entregar a las necesidades de tu propio corazón. Lucas 1, verso 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, Dios dice que cuando una persona está en soberbia, Él lo puede entregar a esparcirlo. Ándale, pues, créetela. Los esparce en el pensamiento de sus corazones. Hay gente que dice frases tan soberbias que de verdad parece un esquizofrénico hablando. Y se queda, no, sí, es que yo soy esto.
Es que yo soy el ser más humilde de toda la tierra, es que yo soy esto y lo otro, etc. Y empiezan a decir cosas que cuando tú los oyes parecen frases fuera de la realidad. ¿Y qué pasó? Que Dios los esparció en sus propios corazones. Dios les dice, dale pues, quédate ahí. ¿Qué más? La soberbia es seria porque es un deslizadero hacia otros pecados. Ezequiel 16, versos 49 al 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Fíjate, tenían envanecimiento, tenían mucha bendición económica y estaban ociosos, no se ponían a amar a los demás. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso, no se pusieron a hacer el bien y se llenaron de soberbia. O sea, primero tenían soberbia y después mucha soberbia, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. O sea, Dios quitó esas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, porque estaban llenos de soberbia. Tanta que Dios les envió unos ángeles para ver si podían reaccionar y trataron de violar a los ángeles. Y tuvieron desviaciones y pecados sexuales muy grandes. Pero ¿cuál fue el origen de esos pecados sexuales muy grandes? Soberbia. ¿Por qué? Porque para tú vencer los pecados sexuales necesitas humildad, ir con Dios para buscar la gracia y para que te dé el dominio propio. Pero cuando hay soberbia, Dios no ayuda al que es soberbio. Y entonces después abundaron en soberbia y tenían saciedad de pan y andaban ociosos y no hacían cosas productivas. Y entonces terminaron siendo desechados y cayendo en pecados gravísimos aquellos hombres de Sodoma. Además, la soberbia es una ofensa directa a Dios y Él se aparta del soberbio. Números 15, versos 30 al 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí dice la Biblia claramente que cuando una persona hacía con soberbia y ultrajaba, o sea, ofendía a Dios, el soberbio ofende a Dios, va a ser cortada del pueblo. No puedes tener una persona soberbia mucho tiempo. Si no se arrepiente como Aarón rápido y está necia y se queda años en soberbia y está envanecida y llama a la tibieza y se queda tibia por siempre o por muchos años, pasan los meses y las exhortaciones una y otra vez y sigue y abraza la tibieza y le gusta decir que es rico y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Dios termina cortando a esa persona porque menosprecia su mandamiento y dice enteramente será cortada del pueblo. No es para siempre la oportunidad que Dios da de arrepentirse. Además, el que es soberbio no tiene nada de cristiano, porque fíjate a quién seguimos. Filipenses 2, versos 5 al 9 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate qué humildad hubo en Cristo. Un ser humilde en extremo, una humildad perfecta. El cual siendo en forma de Dios, estando en el cielo, lleno de poder y gloria, no se quedó como Dios, como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo siervo, vino a trabajar. Dios viniendo a trabajar. Y estando ahí de carpintero haciendo muebles, y desde que iba ahí a cortar los árboles al bosque y hacía trabajos para otras personas, los amaba, los servía, daba de su dinero para ayudar a otros. Y estuvo amándolos hasta el final, hasta que terminó colgado en la cruz, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y si Cristo estuvo dispuesto a hacer eso, ¿por qué tú no estás dispuesto a humillarte? ¿Cómo poder decir que seguimos a Cristo y que somos cristianos si Cristo es perfecto en humildad y tú no lo eres? ¿Cómo decir? Si tú crees que es rico y te has enriquecido y no necesitas nada. ¿Cómo decirlo? Dios finalmente no da gracia
y ayuda al soberbio. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, imagínate si hubiera una pila de gentes que quisiera hablar con Dios por representarlo, como aquellos que vienen con un hombre a hablar, y está la fila y Dios va viendo los corazones y dice, a ver, pásame a ese, ellos son humildes, los voy a atender. Ah, no, aquellos, no, esos no, los resiste, no los atiende. Les cierra el cielo porque son soberbios. Por eso es grave la soberbia, porque te cierra el cielo. Porque Dios resiste al soberbio, no le agrada el soberbio. No tiene nada conmigo, dice Cristo. Si yo vine y fui tan humilde que hasta dejé el cielo, del cielo a la cruz, imagínate qué grandísima diferencia. ¿Cómo no debemos nosotros seguir sus pasos de humildad? Pero no solamente fueron soberbios, también murmuraron. ¿Por qué es seria la murmuración? Bueno, es seria porque tú dejas la morada de Dios cuando te pones a murmurar. Salmo 15, versos 1 al 3 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, Dios te dice que el que va a morar cerca de Él es el que no anda chismeando, el que no anda calumniando con su lengua, el que no hace mal y el que no admite reproche. Tanto es el que oye y lo admite y está ahí de curioso. Ay, sí, ya poco. ¿Y si pasó? Dime más, a ver, ¿y qué más? A ver. Pero no para que vayas tú a hacer algo por él o para que vayas a orar por esa persona, sino nada más por uno por chismoso y el otro por metiche. Pero a Dios no le agrada todo eso. Y dice que cuando tú estás murmurando, terminas lejos de su presencia. Además de eso, no importa lo que tú creas, sino lo que tus frutos dicen. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, si alguno dice, no, yo sí soy cristiano, no, yo sí estoy bien, y se la cree que es muy, muy cristiano, etcétera, pero no refrena su lengua, no tiene cuidado cuando hable, la religión del tal es vana. La forma en la que tal persona busca a Dios es vana, no sirve, está hablando innecesariamente. Además de eso, la murmuración está ligada con la amargura. Efesios 4:31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, y fíjate cómo cae en cascada cuando tú quitas la amargura. Enojo, ira, gritería y maledicencia, que es hablar mal de otros. Y toda malicia, que es pensar mal de otros. El amargado tiene todos estos pecados, se enoja y luego hace un enojo grande, con iras, y luego grita, ¡ah! Y maledicencia, se pone a insultar y a murmurar, y toda malicia. Después se queda pensando, ya después de que explotó, mal del otro. En vez de eso dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, debes de no ser un murmurador, sino debes de estar libre de amargura o de cualquier otra cosa que te pueda llevar a la murmuración, porque la murmuración es un fruto de algo. En este caso estamos viendo de la amargura. Pero no solamente puede ser de la amargura, también puede ser de otra cosa. Vamos a verlo en Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aquí te está diciendo que el que levanta contienda, peleas, hace que la gente se distancie. No dice que necesariamente sea un amargado, porque mucha gente dice, murmuró, está amargado. Y no. La Biblia aquí habla de un perverso. Hay gente que es perversa. Y el perverso es una persona inteligente que se goza con lo malo, que se goza en separar a los amigos, que se goza en hacer chismes, en hacer murmuraciones, en levantar contienda, en dividir a unos contra otros, en a un grupo que está sólido, hacer a unos de un lado, a otros de otro lado, ponerlos a competir en un mal corazón y empezar ahí a dividir a la gente y hacer que sus corazones no sean uno. ¿Por qué? Porque tiene algo detrás que ganar. Le gusta ser el centro del grupo, le gusta inflarse ante los demás,
o le gusta tener protagonismo, o le gusta tener a todos como marionetas y estarlos moviendo como a él le dé la gana, porque es perverso y tiene una soberbia increíble y se siente que es Dios y le quiere andar buscando a las personas divisiones y hace como un teatro de las relaciones humanas y es perverso. No necesariamente su pecado más grande es la amargura, aunque también esté amargado. A veces es que es la maldad encarnada y que tiene un gran corazón desviado y por eso termina con contiendas, con chismes y con mucha maldad. No solamente el que murmura mucho es el amargado, sino a veces el perverso también murmura bastante. Además de eso, está bajo el juicio de Dios. Salmo 101, verso 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Otra traducción de la palabra infama quiere decir calumnia o habla mal de su prójimo, que está ligada con la soberbia, porque dice que Dios no va a sufrir al de ojos altaneros, al que siempre lo ve así como para abajo, como si fuera él superior a Dios, y Dios no tiene por qué sufrir las injurias y los insultos de un perverso de ojos altaneros. ¿Qué pasó con aquella historia donde esos dos líderes cometieron soberbia y cometieron murmuración? ¿Qué pasó con aquella historia? Bueno, Dios atendió la oración, no de Aarón y de María, sino la oración de aquel a quien ellos calumniaban. Números 12, versos 13 y 14 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues ¿qué si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y sacaron a María del campamento. No era algo tan simple. Lo tenía bien agarrado. Era algo serio y Dios la quiso avergonzar delante de todos. La sacaron del campamento, se fue a vivir sola allá afuera porque te pusiste a murmurar contra el pueblo de Dios, porque te pusiste a atacar al pueblo de Dios, porque te quisiste exaltar tú como si fueras muy importante y no es algo tan simple ponerte a atacar al pueblo de Dios. Y se salió 7 días, un periodo. El 7 es un periodo. Moisés como que era más, sana la hora. Pero Dios dijo: no, espérate, que se quede afuera. Y cuando ella iba a ser recibida de nuevo, cuando sanara, y Dios era el que iba a ver que ella se humillara en su corazón, y entonces iba a cambiar su piel, porque su corazón había cambiado. La congregación esperó a María, en Números 12, versos 15 al 16. Dice: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo pasó a Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Finalmente pudo ser restaurada después de un periodo de estar fuera. Y regresó en una actitud humilde, de una manera diferente. Y yo te pregunto, ¿tú eres una persona que practicas la murmuración? ¿Eres una persona que practicas la soberbia? Ten cuidado, porque ambos pecados te cierran el cielo. Te cierran el cielo. Te hacen que Dios te resista y que Dios no quiera estar cerca de ti. Y vamos a ver 2 textos, uno para cada uno de estos pecados para concluir. Dice Hebreos 12:15, hablando de la amargura que lleva a la murmuración: mirad bien. Y dice mirad bien porque no tan fácil se puede contemplar la amargura. Dios te dice mirad bien. A la gente le gusta esconder esos pecados. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya no la alcanzas. ¿Por qué? Que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué muchos van a ser contaminados? Pues porque va a ir al amargado a decir un montón de
de cosas y a contaminar porque no aguanta todo ese asco que tiene el corazón. No aguanta, entonces tiene que estar diciendo contra personas, ay, es lo peor, es esto, lo otro, un chismoso. No enfrente de ellas, sino a sus espaldas, porque aparte es cobarde. Y entonces va y lo dice ahí, haciendo maldad y media, porque es perverso. Ten cuidado, mira bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo dejas de alcanzar la gracia de Dios? Te dice, cuando brota una raíz de amargura, ni siquiera está diciendo que brote un árbol, sino cuando brota una raíz, que es lo primero que cae la semilla a la tierra y se rompe la semilla y empieza a salir una raíz que no ha salido necesariamente afuera, pero que ya dentro de la tierra hay una raíz. Cuando brota esa raíz, ya dejas de alcanzar la gracia de Dios. Por eso es seria la amargura, es seria la murmuración. Y si hay perversión que te lleva a murmurar, peor. Muy serio. Último texto para advertir de la soberbia, dice Levítico 26, 19 y 20. Y quebraré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea, Dios dice que Él va a terminar quebrantando la soberbia de su orgullo. Y eso va a pasar, porque finalmente está profetizado que toda rodilla se va a doblar ante Dios. Todo ser creado se va a doblar ante Dios y va a humillarse ante Dios. Ahí no va a haber ateos, ahí no va a haber nada. Ahí va a haber gente postrada y rogándole cuando vean el infierno de fuego, que Dios no los arroje ahí. Todo mundo se va a doblar ante Dios. Pero si se te cerró el cielo, ¿de qué sirve? Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y fíjate que, ¿de qué te sirve elevar una oración al cielo donde está Dios si tienes un montón de hierro, una cúpula encima? O sea, Dios usa una figura humana para que podamos entender lo lejos que estamos de Él cuando estamos en la soberbia. Haré vuestro cielo como de hierro, como si tuvieras un caparazón enorme por esa protección que te pone la soberbia a tu corazón que no quiere ser quebrantado. Y Dios da gracia al humilde, no al soberbio. Y a la tierra de bronce. ¿Por qué la tierra de bronce? Pues porque parece muy bonito el bronce. Brilla, se ve atractivo. Imagínate toda la extensión de la tierra de bronce. Pero siembra algo en el bronce y no te va a dar nada. Ponle semillas, ni siquiera van a penetrar el bronce, no te van a dar nada. Se ve muy bien, pero es inútil. Y eso está diciendo Dios del soberbio. Te ves muy bien y te inflas mucho y te crees mucho y te envaneces. Te ves muy fuerte porque tienes el cielo de hierro y te ves muy rico porque tienes la tierra de bronce, pero no produces nada. Y por eso yo voy a acabar quebrando la soberbia de tu orgullo y vuestra fuerza se va a consumir en vano. Porque puedes intentar muchas veces aventar las semillas sobre el bronce, pero nunca van a brotar. Y puedes orar para que caiga agua del cielo y llueva para que esas semillas florezcan, pero no va a llegar nada. Y no va a haber vida nunca. ¿Por qué no eres humilde? Se cerró el cielo. Por tanto, sigue lo que el consejo de cómo Aarón se restauró. Humilla tu corazón. Para la murmuración y busca la gracia de Dios antes de que se te cierre para siempre. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.